En este momento, estás sentado en una silla. Crees que la estás tocando. Sientes la presión, la textura, la solidez. Tu cuerpo hace contacto con la superficie. Eso es obvio, ¿verdad? Esa es la realidad. Solo que no lo es. Esto es lo que Richard Feynman entendió. Lo que comprendió sobre la naturaleza fundamental de la materia. Nunca has tocado esa silla. Nunca has tocado nada en toda tu vida. Ni la silla, ni tu teléfono, ni a otra persona. Nada. Nunca. Y puedo demostrártelo. No es un truco. No es un juego de palabras. Es la física real de cómo funciona la materia. Y una vez que lo entiendas, nunca volverás a experimentar la realidad de la misma manera. Cada sensación de tacto, cada sentimiento de contacto, cada interacción física que has tenido, todo es una ilusión. Una ilusión muy convincente creada por fuerzas que no puedes ver, actuando a través de distancias que no puedes percibir. Has pasado toda tu vida flotando, levitando, sin hacer contacto jamás, y ni siquiera lo sabías. Prueba esto. Pon tu mano sobre una mesa. Presiona. Fuerte. ¿Qué sientes? Resistencia, ¿verdad? La mesa empujando hacia atrás. ¿Crees que eso es contacto? ¿Que eso es tocar? No. Lo que sientes es repulsión electromagnética. Los electrones de tu mano huyen despavoridos de los electrones de la mesa. Se niegan a solaparse, y esa negativa crea lo que tú interpretas como tacto. Pero hay un espacio. Siempre. Entre los átomos de tu mano y los átomos de la mesa. Un espacio diminuto. Diminuto. Estás flotando sobre la mesa a una distancia de unos pocos angstroms. Piénsalo. Has pasado toda tu vida flotando sobre cada superficie en la que te has sentado. Déjame ser más específico sobre qué es un angstrom, porque esto importa. Un angstrom es 10 elevado a la potencia de 10 metros. Eso es 0,3 metros. Una 10.000 millonésima de metro. Es increíblemente pequeño. No puedes verlo. No puedes medirlo con herramientas ordinarias, pero está ahí. Es real. Y esa es la brecha entre tu mano y la mesa. Esa es la distancia a la que estás levitando ahora mismo. Podrías pensar, bueno, es tan pequeño que no importa. Es prácticamente cero. Pero no es cero. Y el hecho de que no sea cero cambia todo el significado de lo que es tocar. Porque piensa en lo que realmente es el contacto. Contacto significa dos cosas ocupando el mismo espacio. Sus superficies fusionándose. Sus átomos mezclándose. Pero eso no es lo que sucede cuando tocas algo. Los átomos no se mezclan, no se fusionan, se detienen en seco, mantienen la distancia, y lo hacen debido a las fuerzas electromagnéticas. Los electrones de tu mano empujan contra los electrones de la mesa con una fuerza tan enorme que no pueden acercarse más. La repulsión es absoluta. No es que sea difícil para los electrones superponerse, es que es imposible. La fuerza electromagnética lo impide por completo. Esto es lo que ocurre realmente. Un átomo es casi todo espacio vacío. 99,99% vacío. En el centro, un núcleo. Alrededor, electrones. El electrón tiene carga negativa. Y las cargas negativas repelen a otras cargas negativas. Es una ley fundamental del electromagnetismo, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Cuando tu mano se acerca a la mesa, los electrones de tu mano se acercan a los de la mesa y empiezan a empujarse unos a otros. Fuerte. ¿Qué tan fuerte? La fuerza electromagnética entre dos electrones es 10 elevado a la potencia de 42 veces más fuerte que la gravedad. Déjame decirlo de nuevo. 10 a la 42. Eso es un 1 seguido de 42 ceros.
El número es tan grande que es esencialmente irrelevante para la intuición humana. Pero esto es lo que significa en la práctica. La gravedad es irrelevante. No significa nada. Para los electrones, para los átomos, a la escala de la que estamos hablando, la gravedad es como si no existiera. Las fuerzas electromagnéticas lo son todo. Cada fuerza que sientes, cada empujón, cada tirón, cada sensación de resistencia, todo es electromagnético. La gravedad es tan débil en comparación que queda completamente anulada. Piénsalo un segundo. Te han dicho toda tu vida que la gravedad es esta fuerza poderosa. Te mantiene pegado a la Tierra, mantiene a la Luna en órbita, estructura todo el sistema solar. Y eso es cierto a grandes escalas. Pero a escala atómica, a la escala de electrones y núcleos, la gravedad es nada. La fuerza electromagnética es incomprensiblemente más fuerte. Y esto tiene implicaciones profundas sobre cómo funciona la materia. Porque si la fuerza electromagnética es tan fuerte, ¿por qué la materia no se destroza a sí misma? ¿Por qué los electrones no salen disparados unos de otros? ¿Por qué no explota todo? La respuesta es el equilibrio. Las fuerzas electromagnéticas pueden ser atractivas o repulsivas. Las cargas opuestas se atraen. Las cargas iguales se repelen. Y en la materia normal tienes una mezcla íntima de cargas positivas y negativas. Protones en el núcleo, positivos. Electrones orbitando, negativos, se equilibran. La atracción entre protones y electrones se equilibra exactamente con la repulsión entre electrones y otros electrones. Todo se cancela con una precisión increíble. Y como las fuerzas son tan enormes, incluso el desequilibrio más diminuto crea efectos que puedes sentir. Cuando frotas un globo en tu cabello, mueves quizás un electrón de cada billón. Eso es esencialmente nada, un electrón de un billón. Pero es suficiente para erizarte el pelo. Es suficiente para crear descargas estáticas. Es suficiente para que el globo se pegue a la pared. Porque cuando las fuerzas subyacentes son tan enormes, incluso el exceso más pequeño crea un efecto notable. Por eso la electricidad estática se siente tan extraña y poderosa. Estás experimentando un desequilibrio diminuto, minúsculo, en las fuerzas electromagnéticas. Y sin embargo, es lo suficientemente poderoso para mover tu cabello, crear chispas y darte una descarga. Así que cuando tocas la mesa, lo que realmente sucede es esto. Tus electrones empujan a los de la mesa. Los de la mesa empujan de vuelta. Las fuerzas se equilibran. Dejas de moverte. Tú interpretas esa fuerza equilibrada como contacto sólido. Pero no es contacto. Es repulsión a distancia. No hay conexión. No hay fusión. No hay superposición. Solo fuerzas actuando a través del espacio vacío. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas, porque una vez que entiendes esto, te das cuenta de que todo lo que crees saber sobre el mundo físico está mal. Piensa en lo que esto significa. Cada vez que has dado la mano a alguien, cada vez que has abrazado a alguien, cada vez que has sostenido a un bebé, no los estabas tocando realmente. Los electrones de tu cuerpo empujaban contra los electrones de su cuerpo. Ambos estabais flotando, separados por una brecha microscópica. La sensación que sentiste, ese calor, esa presión, esa conexión, no era contacto físico. Era repulsión electromagnética. Campos empujando contra campos a través del espacio vacío. Feynman entendió algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Todas las fuerzas que sientes en la vida diaria, empujar, tirar, presionar, agarrar, son electromagnéticas, no mecánicas, electromagnéticas. Cuando te sientas en una silla, la repulsión electromagnética te sostiene. Cuando agarras una taza,
Las fuerzas electromagnéticas impiden que tus dedos la atraviesen. Cuando caminas por el suelo, la repulsión electromagnética evita que te hundas en él. El contacto es una ilusión. Lo que llamas tocar es en realidad electrones negándose a solaparse. Y aquí está la parte loca. Esta fuerza actúa a distancia. No hay conexión física. Los electrones de tu mano y los de la mesa están separados por espacio vacío. Pero se empujan mutuamente a través de ese espacio. Es acción a distancia. La fuerza que gobierna toda tu experiencia sensorial de la realidad opera a través del vacío. Piensa en lo fundamentalmente extraño que es eso. No estás empujando la mesa. Estás empujando el campo electromagnético alrededor de los electrones de la mesa. El campo empuja de vuelta. Y tú interpretas eso como solidez. Déjame hacerlo aún más concreto. Toma tu teléfono ahora mismo. Sosténlo en tu mano. ¿Qué estás sintiendo? ¿Crees que sientes el vidrio suave, el peso del metal y el silicio? La superficie fría contra tu piel. No es así. Estás sintiendo repulsión electromagnética. Los electrones de tus dedos están siendo empujados por los electrones de la superficie del teléfono. Ese empuje crea la sensación que interpretas como textura, como suavidad, como dureza. Pero tus dedos nunca tocan el teléfono. Siempre hay una brecha microscópica, pero una brecha al fin y al cabo. La brecha siempre está ahí. Es fundamental para el funcionamiento de la materia. Y no son solo objetos sólidos. Piensa en los líquidos. Cuando metes la mano en agua, te sientes mojado. Sientes el agua rodeando tu mano. Pero las moléculas de agua nunca tocan tu piel. Los electrones de las moléculas de agua empujan contra los electrones de tu piel. Eso es lo que crea la sensación de humedad. Las moléculas se deslizan unas sobre otras porque las fuerzas electromagnéticas son más débiles que en los sólidos. Pero siguen sin tocarse. Siguen flotando. Siguen separadas por espacios microscópicos. Incluso los gases. Cuando mueves la mano por el aire, sientes resistencia. Sientes las moléculas de aire golpeando tu piel. Pero no están golpeando. Están rebotando en el campo electromagnético alrededor de tus átomos. Cada molécula de aire que se acerca a tu mano es repelida antes de hacer contacto. La colisión que sientes no es contacto físico, es repulsión electromagnética. La molécula se acerca, los campos interactúan, la molécula rebota, sin contacto, solo fuerzas. Podrías pensar, vale, pero los imanes, esos sí se tocan, ¿no? Cuando pegas un imán a la nevera, está unido. Está en contacto. No. Pon dos imanes juntos, polo norte con polo norte. Se repelen. Puedes sentir cómo se empujan lejos el uno del otro. Puedes sentir la fuerza haciéndose más fuerte mientras intentas juntarlos. Pero no se tocan. El campo magnético de uno empuja el campo magnético del otro. A través del espacio vacío. Los campos se extienden más allá de los límites físicos de los imanes. Y cuando esos campos interactúan, crean fuerzas. Repulsión en este caso. Ahora dale la vuelta a un imán. Norte con sur. Se atraen. Se golpean juntos. Oyes un clic. Sientes que se bloquean en su lugar. Crees que ahora sí se tocan. Por fin, contacto. No lo hacen. Los átomos de un imán siguen separados de los átomos del otro por una brecha diminuta. Las fuerzas electromagnéticas están equilibradas. La repulsión iguala a la atracción, pero sigue sin haber contacto. Incluso cuando las cosas se sienten pegadas, incluso cuando no puedes separarlas fácilmente, siguen flotando. Siguen separadas. Siguen mantenidas aparte por la naturaleza fundamental de la materia. Y aquí hay algo aún más extraño.
Puedes medir esto. Si tuvieras un equipo lo suficientemente sensible, podrías medir el espacio entre los imanes. Es real. Es físico. No es una metáfora ni una aproximación. Hay espacio real entre los imanes. Y ese espacio se mantiene gracias a las fuerzas electromagnéticas. Los imanes no quieren fusionarse. Los electrones de un imán empujan contra los electrones del otro. Aunque las fuerzas magnéticas intentan unirlos, la repulsión electromagnética a corta distancia es más fuerte. Impide el contacto. Mantiene la brecha. Ahora piensa en lo que esto significa para todo lo que has experimentado. Cada sensación de tacto que has tenido fue repulsión electromagnética. Cada abrazo, cada apretón de manos, cada vez que has sostenido a alguien. Estabas flotando sobre ellos a unos pocos angstroms. Tus labios nunca se tocaron cuando besaste a alguien. Tus pies nunca tocaron el suelo cuando caminaste. Tu mano nunca tocó la puerta cuando la abriste. Cada sensación física que interpretaste como contacto era en realidad una fuerza actuando a distancia. Esto debería reestructurar completamente tu comprensión de la realidad. Lo que se siente sólido es mayormente espacio vacío, mantenido unido por fuerzas electromagnéticas. Lo que se siente como contacto es repulsión a través de un vacío. La silla en la que estás sentado ahora mismo, estás flotando sobre ella. ¿El suelo bajo tus pies? Estás levitando. El teclado en el que escribes, el volante que agarras, la taza de la que bebes. Nada de ello ha hecho contacto jamás con tu cuerpo. Has pasado toda tu vida suspendido en campos electromagnéticos, interpretando las fuerzas como tacto físico. Y aquí es donde la visión de Feynman va aún más profundo. Si nunca has tocado nada, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la materia misma? Pensamos en los objetos como sólidos, como sustanciales. Pero un átomo es 99,99% espacio vacío. Si pudieras eliminar todo el espacio vacío de todos los átomos de tu cuerpo, si pudieras comprimir tus átomos para que los electrones y los núcleos se tocaran realmente, cabrías en un espacio más pequeño que un grano de arena. Todo lo que te hace sentir como un ser sólido y físico son en realidad vastas extensiones de vacío, mantenidas unidas por fuerzas electromagnéticas. El núcleo de un átomo es increíblemente diminuto. Si escalaras un átomo al tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería del tamaño de un grano de arroz en el centro. Los electrones serían motas diminutas, orbitando cerca de las gradas exteriores. Todo lo que hay en medio es espacio vacío. Y, sin embargo, ese átomo se siente sólido. ¿Por qué? Porque las fuerzas electromagnéticas son tan fuertes que crean una barrera impenetrable. Los electrones se niegan a dejar pasar nada. Empujan con tal fuerza que el átomo se comporta como si fuera sólido. Pero no es sólido. Es una nube de fuerza electromagnética. Tu mano es una nube. La mesa es una nube. Y cuando dos nubes se acercan, se repelen. No se fusionan. No penetran. Se empujan mutuamente a través del espacio vacío. Y ese empuje es lo que interpretas como contacto, como solidez, como el mundo físico. La genialidad de Feynman fue ver a través de la ilusión. La mayoría de la gente acepta el mundo tal como parece. Objetos sólidos. Contacto físico. Tacto. Feynman preguntó, ¿qué está pasando realmente? Y cuando profundizas en la física, cuando sigues las fuerzas electromagnéticas, te das cuenta de que el mundo está hecho de campos. Las partículas empujan y tiran a través del espacio vacío. La materia sólida es 99,99% vacío. Y has pasado toda tu vida flotando a través de ella sin hacer contacto jamás. A Feynman le encantaba señalar que vivimos en un mundo gobernado por fuerzas que no podemos ver
equilibradas tan perfectamente que interpretamos el resultado como materia sólida. Pero la materia sólida no existe, no de la forma en que piensas. Lo que existe son fuerzas electromagnéticas, actuando a distancia. Y esas fuerzas crean la ilusión de solidez, la ilusión de contacto, la ilusión de tacto. Así que la próxima vez que te sientes, recuerda esto. No estás sentado en una silla. Estás flotando sobre ella, suspendido por repulsión electromagnética. La próxima vez que le des la mano a alguien, recuerda, tu mano nunca toca la suya. Estás sintiendo fuerzas electromagnéticas empujando a través de una brecha diminuta. La próxima vez que recojas algo, recuerda, no lo estás agarrando. Estás empujando contra su campo electromagnético. Y él está empujando de vuelta. Esta es la realidad que vio Feynman. No objetos sólidos haciendo contacto, sino campos y fuerzas actuando a distancia. No interacciones mecánicas, sino repulsión y atracción electromagnética. No tacto, sino la interpretación de fuerzas a través del vacío. Nunca has tocado nada. Nunca lo harás. Eres una nube de fuerza electromagnética, flotando a través de un universo de otras nubes, interpretando la repulsión como realidad. Y eso no es filosofía. Eso no es misticismo. Eso es física. Esa es la verdad sobre el mundo en el que vives. Eso es lo que Richard Feynman entendió.